Gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo sean a todos ustedes. Amén. Hermanos, esta tarde vamos a estar meditando, va a ser una pequeña meditación sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 1 al 13, lo que leímos durante la liturgia. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en esta tarde nos ilumines a través de tu palabra. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con verdad y con poder en el Espíritu Santo y que llegue a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús, nuestro buen amigo. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría comenzar en esta tarde haciéndoles una confesión. Les voy a confesar algo que me pasó. Ustedes saben, y algunos de ustedes han escuchado mi testimonio, han escuchado un poco de mi pasado y en el contexto en el cual yo me desarrollé en el cristianismo. Y para mí, hermanos, el Padre Nuestro no era una oración cristiana, para mí no era una oración cristiana. Y para mí el Padre Nuestro pues era una oración que se realizaba después de una confesión de pecados, como una plegaria, como una indulgencia para el perdón de los pecados. Y así que yo estaba lejos de leerla, lejos de estudiarla, lejos de pensar en esta oración del Padre Nuestro. Y no fue hasta un domingo de aquí, en Santa Cena, que todos ustedes oraron el Padre Nuestro y lo hicieron muy bien. Yo no me la sabía ni de memoria, la verdad, no conocía esta oración. Y poco a poco, hermanos, fui conociendo y me di cuenta que esta oración tan importante no era una oración como vanas repeticiones, como yo tenía el concepto, sino que eran palabras de Jesús. Jesús mismo les enseñó a sus discípulos a orar. Jesús mismo dejó esta oración para nosotros. Tanto como en Lucas capítulo 11 como en Mateo capítulo 6 del 9 al 11 se encuentra esta oración. No vamos a meditar en sí en el Padre Nuestro como tal en cada petición, sino simplemente vamos a tratar de analizar y de conocer la importancia de la oración para nosotros como sus hijos. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que alrededor del mundo muchas religiones oran. La oración, hermanos, no es una práctica meramente del cristianismo. Muchas personas en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus religiones oran. Hay quienes oran en mezquitas, hay quienes oran en santuarios, hay quienes oran en templos, en pagodas o incluso en la quietud del corazón. La oración, hermanos, es universal en la humanidad. Y por esta razón muchas veces podemos llegar a ser tentados que no hay ninguna diferencia entre nuestra oración con la oración de otras religiones. Nuestra oración cristiana, hermanos, es completamente diferente a todo tipo de otra oración. Otros les llaman meditaciones, otros le llaman algo espiritual en otras religiones del mundo. Ahora, ¿cuál es la mayor diferencia de nuestra oración en estos tipos de oración? La mayor diferencia, hermanos, y la más importante, es a quién está dirigida nuestra oración y por medio de quién hacemos nuestras oraciones. Nosotros oramos y creemos al Dios Trino, al único Dios vivo y verdadero, quien ha sido revelado a nosotros por medio de su palabra en el nombre de Jesús. Y Jesús mismo, hermanos, nos enseña a orar. Y el Evangelio, como acabamos de leer, pone énfasis, hermanos, en el pedido, en la solicitud que le hacen los discípulos al Señor. Le dicen, Señor, enséñanos a orar. La fe en el Dios Trino, hermanos, y la oración que nosotros hacemos están tan próximos como es el primer mandamiento como el tercer mandamiento. El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el tercer mandamiento nos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y si nosotros, hermanos, lo que realmente, nos está diciendo Dios es que como tú no vas a tener otros dioses,
Como tú no vas a orar ni a buscar a otros dioses, entonces para buscarme, invoca mi nombre a través de mi Hijo Jesucristo. Y algo que me gusta de la Biblia, hermanos, es que todo, absolutamente todo está relacionado. El Evangelio, los mandamientos, las historias de Jesús, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nada se separa de una cosa como nada se separa de una cosa de la otra. Así que, hermanos, nosotros oramos al Dios vivo, y al orar al Dios vivo no estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque creemos a quién oramos y a quién estamos adorando. Y sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros hacemos una oración cristiana, bíblica, basada en los ejemplos que nos deja el Señor Jesús en los evangelios y nos deja toda la Biblia, los salmos, siempre vamos a saber que si lo hacemos de esta manera, el nombre de Dios va a ser glorificado, va a ser santificado y va a ser bien utilizado entre nosotros. Y no cometeremos el error, hermanos, de invocar a otros dioses o de invocar a otras cosas que no merecen nuestra adoración. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes nacieron sabiendo orar? Yo creo que ninguno. Ninguno de nosotros nació sabiendo orar. La oración, hermanos, la hemos aprendido a través del ejemplo, escuchando a otros hermanos, escuchando a nuestros padres, escuchando a nuestros abuelos. Y es por eso, hermanos, que en esta Santa Comunión en la cual participamos cada domingo, en esta comunión que tenemos como el cuerpo de Cristo, es importante la oración para ser ejemplo a otros. Tus oraciones, hermano, aquella oración que tú haces, puede ser de bendición y de ejemplo para otros. Y no solamente a los hermanos que ya tenemos tiempo en la cristiandad, sino también a los más pequeños, a los niños, aquellos que son recién bautizados, aquellos niños pequeños, a nuestros hijos. Nosotros somos ejemplos para ellos por medio de las oraciones. Y saben, hermanos, es mi opinión, es muy personal, y lo que la Biblia nos enseña es que es por esta razón la importancia de que los niños participen del culto público entre nosotros. Porque aquí nuestros hijos aprenden a orar. Aquí nuestros hijos aprenden a buscar al Dios verdadero, a adorarle de una manera correcta. Aquí entre nosotros como hermanos les damos testimonio a ellos para que ellos también empiecen a practicar la oración. Una oración con palabras bíblicas, una oración con palabras mediante las cuales Dios sea glorificado. Y es por esa razón, hermanos, que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos querían orar las palabras de Jesús, cómo dirigirse al Padre, cómo hacerlo de una manera correcta. Ellos habían visto su ejemplo. Y en Lucas capítulo 5:16 nos dice que Jesús siempre se apartaba a un lugar desértico o solitario para orar. Ese ejemplo de Jesús es lo que les hizo a los discípulos pedirle que les enseñase a orar. Ahora, es probable que nosotros no nos vayamos a un lugar desértico, a un lugar muy tranquilo para orar. Muchas veces oramos en lo ajetreado de nuestro día a día. A veces oramos camino al trabajo, camino a la escuela. A veces oramos mientras nos estamos alistando. Pero la importancia también, hermanos, es de tomar un tiempo especial para la oración, como Jesús nos lo enseña. Y es por eso que esta tarde, como iglesia, tomamos un tiempo especial para la oración. Un tiempo en el que cada uno de nosotros no solamente oramos, sino también escuchamos las oraciones, las necesidades, las peticiones de nuestros hermanos. Ahora, hermanos, en esos momentos en que Jesús se iba a orar, al regresar y ver su ejemplo, ellos se animaron a pedirle que le enseñaran a orar. Y la maravilla de la gracia, hermanos, la esperanza que nosotros tenemos de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús, es que nosotros tenemos la oración como un regalo, algo que Él nos ha dejado para participar de ella diariamente, continuamente. Y que en sí misma, hermanos, esta oración es agradable y es perfecta hacia Él. Porque lo hacemos por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, dirigida a Dios. Y toda la palabra, hermanos, está conectada, como les comenté anteriormente, toda la palabra está conectada. Porque ya sea que si oramos el Padre Nuestro, o ya sea que hagamos oraciones, siempre vamos a estar honrando su nombre. Esta oración, nuestras oraciones nunca van a ser en vano y nunca tomaremos el nombre de Dios
en vano. Y otra cosa que me encanta de esta oración del Padre Nuestro es que nos enseña un evangelio sencillo, un evangelio simple. Y a lo mejor me están preguntando, pero ¿cómo, hermano, que en el Padre Nuestro podemos encontrar el evangelio? ¿De qué manera se encuentra el evangelio en el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios no nos está pidiendo nada a nosotros. Al contrario, Dios nos promete contestar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Él está dispuesto a atender, a escucharnos y a responder nuestras plegarias y nuestras súplicas por medio de esa oración. Él no nos está pidiendo, hermanos, que nos esforcemos y que hagamos y que luchemos para que el Señor entonces conteste nuestras oraciones. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en ese punto. Al final de cuentas, hermanos, cuando nosotros oramos, estamos descansando en que su voluntad es perfecta, es buena y es santa para nosotros. Él promete atender nuestras oraciones y nuestras peticiones. ¿Qué es lo que pedimos en el Padre Nuestro? Que su reino venga, que su voluntad sea hecha, que Él nos dé el pan de cada día, no solamente el pan que nosotros necesitamos diariamente para nuestro sustento, sino ese pan espiritual a través de Cristo. Pedimos que nos perdone nuestros pecados, que nos quite las deudas que tenemos hacia Él y que nos libre de tentaciones. Todas las peticiones son hechas hacia Dios, sabiendo, hermanos, y creyendo que no es nada que dependa de nuestro esfuerzo. El Señor las va a contestar porque es algo que le estamos solicitando hacia Él, algo que no podemos lograr por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos. La oración, hermanos, también es como una respiración del alma hacia Dios. La oración, hermanos, es la respuesta de nuestra fe. Una vez que nosotros entendemos la palabra de Dios, una vez que nosotros entendemos el Evangelio, una vez que nosotros oímos el Evangelio, entendemos la palabra, meditamos en su palabra, automáticamente por fe viene la oración a Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos, cómo es que anterior a este capítulo 11 se encuentra la historia de Marta y de María. ¿Recuerdan esta historia? Viene Jesús a casa de Marta y Marta está afanada, preparando las cosas, alistando todo, pero María dice que se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Jesús dice, esta parte no le va a ser quitada a ella. Y después de esto nos aparece esta porción de la Escritura donde vienen los discípulos y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Es por eso, hermanos, que tanto la palabra de Dios, la meditación en ella, el conocer el Evangelio, viene la oración, van juntas, están de la mano, no podemos separarla. Ahora, también podríamos notar que hay ciertas diferencias en este Padre Nuestro de Lucas capítulo 11 a como nosotros lo oramos. Nosotros nos basamos en el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6. Pero realmente las diferencias no son significativas, hermanos. No es algo que nos lleve a cuestionarlos el por qué Lucas lo escribe de esta manera o por qué al final Lucas quita lo que es la doxología del Padre Nuestro que nosotros conocemos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Realmente la base, la esencia del Padre Nuestro es el mismo en los dos evangelios. Pero me gustaría, hermanos, que pensáramos en ese amén que nos dice que se encuentra en Mateo. ¿Qué es esta palabra amén? A veces creemos que el amén es como un broche de oro para nuestra oración. Es como si fuera la manera correcta de terminar la oración y automáticamente, después de hacer una oración, siempre repetimos amén. Pero amén, hermanos, significa así será, que así sea. Hermanos, por lo tanto, nosotros debemos de estar seguros y confiados que los que oramos tal como Jesús nos indicó son peticiones agradables y que complacen al Padre y por lo tanto van a ser atendidas por Él. Y con esa fe de que nuestras peticiones van a ser atendidas por Dios, nosotros decimos amén. No es una palabra mágica, hermanos. Simplemente seguimos descansando en la obra de Dios en nuestras vidas. También, hermanos, podemos ver en esta porción de Lucas 11 cómo es que Lucas acompaña
después de esta oración una parábola que únicamente se encuentra en Lucas, no la podemos ver en otro evangelio. Y esta parábola, hermanos, nos dice que qué tal si un amigo va a la casa de otro amigo y le pide 3 panes porque le ha llegado una visita inesperada. Y el amigo le responde, la puerta ya está cerrada, ahorita yo ya estoy en cama con mis niños, es de noche, no puedo atenderte. Pero dice Jesús, aun si el amigo no se levantara porque es su amigo, por la amistad que tiene con él, seguro se va a levantar y le va a dar todo lo que pida por su insistencia y por su importunidad. Y también, hermanos, hay otra parábola que me gusta mucho, la parábola del juez injusto y la viuda y el juez injusto, ¿la recuerdan? Nosotros tenemos este juez injusto que no tenía temor de Dios, que no tenía amor por el pueblo. Y también tenemos a una viuda, una mujer vulnerable, una mujer sin recursos, que clamaba constantemente para que hiciera justicia el juez hacia su adversario. La cual, hermanos, esta viuda, a pesar de la negativa de este juez, ella seguía insistiendo y seguía insistiendo, hasta que un día el juez decide atenderla, no por temor de Dios, no por amor a la viuda, sino por esta insistencia que tenía la viuda. Y dice el juez, no sea que yo me canse ya, que me enfade de ella, así que vamos a contestarle la petición. Y estas 2 parábolas, hermanos, nos muestran algo bien interesante, porque si el amigo se levantase a lo mejor de mala gana a servir a su amigo para darle lo que pide, y si este juez injusto, cansado de las plegarias de esta viuda, las concede, cuánto más Dios, que es bueno y que es justo, nos dará con él todas las cosas. Cuánto más Él nos va a escuchar, cuánto más Él nos va a responder a nosotros que somos sus hijos, cuánto más Él hará justicia por nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho nosotros, bueno, ya oré, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios ya se olvidó de mí? Pero estas parábolas, hermanos, nos enseñan que nuestras peticiones tienen que ser constantes, tienen que ser pacientes y tienen que ser permanentes. Y algo que me gustaría agregar aquí, hermanos, nuestra constancia en las oraciones y nuestra permanencia en esas peticiones y en esas acciones de gracias, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no es por esa constancia que Dios nos tiene que responder. No es por nuestro esfuerzo que Dios tiene que responder nuestra petición a la manera que nosotros queremos. La respuesta de Dios, hermanos, siempre va a ser lo mejor para nosotros, conforme a su voluntad y conforme a su propósito, aunque no sea lo que nosotros estamos esperando. Por eso tenemos que tener cuidado de decir, pero Dios, yo tengo años orándote por esta petición y no me respondes. El Señor a su tiempo sabrá cómo contestarla de acuerdo a su voluntad. Decía Martín Lutero, nosotros en la oración solamente oremos por paciencia, para que el Señor nos muestre su voluntad en nuestras peticiones. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces, y tenemos que ser pacientes en esta oración. Ahora, hermanos, aprender a orar, aprender a pedir a Dios en Cristo Jesús es algo sencillo realmente. No es algo muy complicado. No lleva palabras, ¿cómo se dice? Palabras muy rimbombantes. No son palabras, oraciones muy extensas, muy largas. A veces nuestros hijos oran con las manos así, y es suficiente. No tenemos que hincarnos muchas veces o no tenemos que acostarnos en el piso para orar. Simplemente, hermanos, constantemente, es tan sencillo orar, porque nosotros pedimos que Dios nos bendiga, que Dios nos encamine, que Dios guarde a nuestros padres, que Dios guarde a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Rogamos por la iglesia. Nosotros oramos también, hermanos, por la viuda, por los huérfanos, por los enfermos. Son peticiones sencillas, son peticiones prácticas. Nosotros también le pedimos que nos ayude a reconocer nuestros pecados. Agradecemos su paciencia, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Son cosas sencillas. Oramos para que nos libre de todo mal y de ese camino de muerte, como nos dice los salmos. Rogamos por salud, pedimos por trabajo, pedimos por nuestros hijos, por su salvación. Y muchas veces también pedimos algo tan sencillo, hermanos, que al final de nuestra vida terrenal
nuestra muerte sea una muerte bienaventurada. Y que en fe nos lleve a la presencia de Cristo y nos libre de este valle de lágrimas. Son oraciones tan sencillas, hermanos, que no nos deberíamos de complicar tanto. Las oraciones están en la palabra de Dios y ahí podemos orar salmos, podemos orar el Padre Nuestro, podemos hacer oraciones que se encuentran en la palabra de Dios. Y termino con estas palabras, hermano. En el texto que leímos de Lucas 11, capítulo 9 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, si pedimos al Dios verdadero en Cristo Jesús, nosotros vamos a creer todas las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Hay promesas, hermanos, en la palabra de Dios que realmente nos afirman nuestra fe, que estamos orando al único Dios vivo y verdadero. Porque la palabra de Dios nos dice: ustedes son mi pueblo. La palabra de Dios nos dice: óiganme, crean que yo soy su Dios. Ustedes son mi pueblo amado y escogido. Yo quiero que sean reconocidos como tal ante ustedes, un Dios que se compadece de ustedes, que les concedo mi ayuda. Yo quiero que ustedes confíen en que yo soy el Dios de la justicia, que los va a salvar por medio de mi Hijo Jesucristo, no en virtud de sus obras, sino por causa de mi palabra, mi pacto y mi promesa. Pedid y esperen mi ayuda, dice el Señor, en verdad y de corazón. Invóquenme en el día de la angustia y esperad en mi ayuda, en verdad y de corazón. Porque yo no voy a despreciar al corazón contrito y humillado. Bajo mi poderosa mano yo soy quien hace misericordia a miles, a pueblos, a naciones. Yo soy Jehová de los ejércitos, quien los libró de la esclavitud del pecado. Yo los he tomado, yo los he lavado, yo he guardado mi pacto eterno, por siempre y para siempre. Si creemos estas promesas, hermano, esto nos da la seguridad y nos afianza nuestra fe en una oración al Dios vivo, al único Dios verdadero. Y tenemos una gran esperanza para nosotros, hermanos, porque la esperanza para nosotros es que nosotros nos dirigimos directamente al Padre a través de Cristo. No nos dirigimos a través de santos, de estatuas, de imágenes. Tenemos un acceso directo al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará en Cristo todas las cosas que le pedimos en su nombre? Nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. Así que cuánto más nuestro Señor Jesucristo nos dará en Él todas las cosas. Hoy tenemos, hermanos, la plena confianza de que podemos pedir por medio del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. Podemos pedir en el nombre de Jesús directamente al Padre, el cual nos va a guiar en la oración, el cual nos va a iluminar para que nuestra vida siempre sea nuestra vida y nuestras peticiones siempre sean conforme a su voluntad. ¿Y por qué más, hermanos? ¿Por qué más nosotros podemos orar confiadamente? ¿Cuál es otra esperanza que nosotros tenemos? Que Jesús mismo oró. Esa es nuestra mayor esperanza, hermanos. Jesús mismo se sujetó a la voluntad perfecta de su Padre. Y tenemos ese ejemplo de la oración de Jesús en el Getsemaní. Él pudiendo haberse salvado a sí mismo, olvidándose de nosotros, para que no pasara esa copa amarga, Él aún así oró a su Padre y le dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero Él tenía que morir por nosotros. Él tenía que salvarnos. Y aún en medio de ese sufrimiento que estaba a punto de comenzar en su pasión, en su entrega, en su muerte de la cruz, Él aún así oró al Padre y se sujetó a su voluntad. ¿Y cuánto más nosotros podemos orar al Señor? ¿Cuánto más, hermanos? Qué maravilloso es, hermanos, poder reconocer que aún en el límite, en la hora de la verdad, en la que Jesús se veía tentado probablemente a abandonar su propósito al cual había estado, Él decide salvarnos. Lo mantuvo siempre dentro de la voluntad de su Padre. Y por eso, hermanos, damos valor a nuestras oraciones. No por nosotros, sino porque Jesús también ya lo hizo por nosotros. No por nuestros méritos. Por eso el Padre Nuestro es un regalo. Por eso nuestras oraciones las podemos elevar a Dios. Y siempre van a ser un tesoro precioso en nuestras vidas y ejemplo para otros. Él nos ha enseñado
y nos ha dejado su palabra para orar. Nos dice Jesús, orad en su palabra, orad sin cesar, nos dice el Señor. Hoy como iglesia, hermanos, hoy como iglesia podemos orar y podemos estar confiados que Él nos va a escuchar. No importa, hermanos, si tú no sabes orar de una manera como ora otro hermano, simplemente ora a Cristo, ora a Jesús, búscale una promesa, un salmo. Haz una oración en esta noche con la confianza y con la certeza de que Él te va a escuchar, que su voluntad es perfecta para nosotros. Es una pequeña meditación, hermanos, pero sin duda alguna a veces olvidamos la importancia de la oración y el peso que realmente debe de tener la oración en nuestra vida, no por nuestros esfuerzos, sino porque Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración.